Buenas tardes, hoy estamos en una nueva transmisión en vivo con toda la gente ecuatoriana que se conecta a Altavoces Beligerantes 92.5 FM, la mejor radio para ti. Mi nombre es Anderson Zamora y a mi lado está William. Mucho gusto, ¿qué tal Anderson? Un placer poder saludar nuevamente en este espacio. Muy bien, William, y también estaremos leyendo por Twitter. Cuéntanos, Nick. Buenas tardes, ¿Cómo está la compañeros, gente? todos los que nos escuchan, también un saludo. Hoy la gente estará participando por un premio de $500 en nuestra cuenta de Twitter. Puedes usar el hashtag el primer automóvil para responder a nuestra pregunta. ¿Cuál era la marca del primer automóvil que llegó a Quito y en qué año llegó? Pasamos contigo, Willy. Hoy estaremos acompañados en nuestro segmento sobre historia del Ecuador, con un grupo de sociólogos y sociólogas urbanas, quienes nos comentarán acerca de la dinámica de la modernidad en el urbanismo en el siglo XX, centrándose en Quito y Guayaquil. Este panel está conformado por Paula Mores, Micaela Jurado y Lisbeth Rodríguez. Como pueden escuchar, tendremos una interesante sección. También tenemos la presentación del artista Kenyon. Dicho esto, nos vamos con Anderson, mi compañero de radio. Pasamos contigo, amigo. Bueno, hoy tenemos un panel intelectual demasiado interesante. Empezamos con el sociólogo Paul Amores y queremos preguntarle primero que todo, ¿cómo podríamos descubrir el proceso de urbanización? Paul, vamos contigo. A ver, claro, podríamos pensar en la modernidad y el proceso urbano desde distintas aristas. De mi parte, pues yo iniciaría con el higienismo y el ornato. Te planteo esta pregunta, ¿ya? ¿Qué pensarías si te dijera que lo que ahora comúnmente miras como un tacho de basura fue uno de los varios elementos de la modernización del espacio urbano, tanto de Quito como de Guayaquil? Cosas como las pestes, las infecciones, enfermedades, el desabastecimiento de agua, la recolección de la basura, el control de los mercados, por ejemplo, fueron pensados en relación con el espacio urbano y su planificación por el llamado higienismo, que se establece primero en Europa. Ahora, pues, en Quito, señala el autor Eduardo Kickman, el higienismo va conformándose a finales del siglo XIX con la policía, pero no como la conocemos ahora, sino como un cuerpo racializado de vigilantes, reclutados por medidas municipales para encargarlos de las parroquias urbanas y rurales que habitaban. Cada una de estas se encargarían de controlar el aseo de las calles, de la placita, así como de impedir que se criasen cerdos en las veredas. ¿Ya? Lo mismo sucedía con los indios zambisas, que era el nombre genérico de los actuales habitantes de Nayón, Llano Chico, Llano Grande, Calderón, San Isidro del Inca y el propio Zambisa. Lo que nombré, pues, formaría parte de la llamada primera generación de higienistas, conformada por Manuel Gijón Bello y Gualberto Arcos, quienes además pues, mostraron preocupación por la calidad y abastecimiento de agua que llegaba a la ciudad. Justo voy a trasladarme a este tema. El abastecimiento de agua fue un problema en ambas ciudades. En Guayaquil, por ejemplo, se construyó apenas en 1901 un acueducto subfluvial de 84 kilómetros que abasteció a la ciudad por primera vez. Y en Quito, pues primero estuvieron los aguadores, o también conocidos como aguateros, que por un pago llevaban en grandes pondos el agua de las piletas a los hogares, esas piletas que vemos en todas las plazoletas. Tuvo lugar hasta 1908, año en el que el municipio contrató al ingeniero Schwater para el diseño y construcción de la planta, la purificadora El Placer, que, ojo, llevaba los adelantos más avanzados de la época. Bueno, aquello sería parte de la primera generación. Y bien, debe agregarse que también hubo una segunda generación de salubristas. Esta despunta en los 30, con Pablo Arturo Suárez, donde el higienismo se abre paso como un hábito moral. También se institucionalizó como medicina social para estudio, y asimismo como práctica estatal y municipal apoyada en la realización de estadísticas poblacionales. Pero vamos más allá, pensemos en este proceso. Durante ambas generaciones, esta política puede denominarse civilizatoria. Responde a las diferenciaciones de los cuerpos. Por ejemplo, vamos a ver, el periódico quiteño como El Día, para 1925, difunde que el contacto con gente del campo, mendigos, cuerpos de los virulentos, resultaban perniciosos.
Así también era repudiada y designada a las clases bajas, como diría un artículo de la revista Los Anales de la Central. Y ojo, inclusive se llegó a debatir sobre la eugenesia y el mejoramiento de la raza. Ahora, Kingman también sugiere que el ornato como planificación urbana, en conjunto con el higienismo, facilitaron una distinción espacial entre lo que efectivamente correspondía al espacio urbano, lo que además sentó prácticas de persecución y reubicación a través de las ordenanzas municipales. Lo anterior puede entenderse como una extrañeza moral con que se mira el comercio informal, al trabajo sexual, indígenas con sus vestimentas, enfermedades mentales, desposeídos, entre otros y otras, como si fueran ajenos de esos espacios, como si dañaran el paisaje, por así decirlo. Y ya para acabar, se presenta el Plan Regulador de Quito, el primer intento de planificación urbana a cargo del arquitecto uruguayo Jones Odriozola. Según Carrión y Bustos, además de recoger la división norte-sur que estaba manifestándose en esa época, supone un inicio para la zonificación, la segregación espacial y consideraciones despectivas por quienes habitan estas zonas diferenciadas. Muchas gracias al sociólogo Paul Amores. Nuestros oyentes tienen muchas preguntas vía Twitter. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas, inquietudes con el hashtag Historias Altavoces. Entonces, Nick, tenemos preguntas en redes sociales, así que cuéntanos. Es así, mi amigo Anderson. Aquí tenemos a Hugo Sáenz que nos pregunta, ¿cómo fue la conformación del espacio urbano tanto en Quito como en Guayaquil? Escuchamos a nuestra siguiente panelista. Gracias, Nick. Bueno, soy Micaela Jurado, voy a responder la pregunta con mucho gusto. Vamos a volver a lo que fueron los años 50. Las ciudades como Quito y Guayaquil se convertían en los centros articuladores de las nuevas formas de acumulación. Esto para subsistir dentro del mundo capitalista que se estaba desarrollando, pues. Por ello, pues la migración fue una consecuencia de los cambios del supuesto mejoramiento en el sistema urbano y que dio pues como resultado una gran expansión de áreas urbanas y el hecho de que la tierra haya experimentado un proceso de apropiación y valorización. Como vemos aquí, pues desde el plano de Quito, que la zonificación quedó establecida en 3 zonas. La zona A al sur de la ciudad, la zona B es el centro histórico, que en su mayoría lo conocemos, y la zona C es el norte de la capital. Esta es una división económica y social del espacio en la capital. Ahora, vamos a ver el plano en Guayaquil. Se presenta la distribución pues de la ciudad en 4 zonas, empezando por la zona 1, que están las actividades portuarias que ocupan un espacio para el embarque y el transporte. La zona 2 constituyen las manzanas que dan al malecón y en donde se predominan los grandes edificios de las casas importadoras y exportadoras. La zona 3 son los comercios minoristas, almacenes que ofrecen mercadería nacional y extranjera. Y la zona 4, pues aquellos residentes donde se encuentra pues en sí la burguesía. Con eso te respondo a la pregunta, Nick. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, Micaela. Te tenemos otra pregunta. Nos pregunta Israel Torres, ¿qué razones se da ante la diferencia en los precios de los espacios en distintas zonas de Quito y Guayaquil? Claro, Nick, mira, hay que saber que la renta del suelo es una fuente de beneficios que obtienen los propietarios del suelo y la vivienda, como elemento propio en el modo de producción capitalista. Se puede ver de forma muy heterogénea del espacio en Quito. El aumento del precio en la zona norte se explica por la necesidad de los propietarios de captar mayores rentas que se generan a partir de la inversión de capitales. En cambio, en el caso de la zona sur, las variaciones se pueden explicar por el cambio del uso del suelo que pasó de agrícola a urbano por la demanda de viviendas de los grupos populares que recayeron aquí, mientras que la zona centro pues mantenía una cierta estabilidad. Entonces, podríamos decir que la población quiteña no es homogénea, que el considerable aumento pues se da por la renta del suelo, la segregación urbana y el mercado que limita el acceso a ciertos grupos sociales que se van definiendo por su capacidad económica y su estatus social. Ahora, el caso particular de Guayaquil, en lo que va en los años 50 en el periodo bananero, no se tuvo interés por satisfacer pues la demanda que hubo de habitaciones
y de los grupos de recursos menores, y el crecimiento de los sectores populares fue hacia propiedades públicas de menor renta, generando un caos urbano. Entonces, en los años 60, en el periodo petrolero, se realizaron programas de vivienda que dio una tendencia de localización espacial, y el papel que asumió el municipio de Guayaquil fue de manera inestable por sus políticas urbanas. Entonces, aquí se podría asumir una crisis de la planificación urbana, que en sí es parte de una lógica en la forma económica del monopolio y el mercado. Con eso te respondo, Nick, y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por tu intervención a la socióloga Micaela Jurado. Ahora sí, Nick, cuéntanos, ¿qué dice la gente? La gente está eufórica y pide al artista del momento, Kenyon, quien acaba de ganar la competencia de freestyle Red Bull Batalla de los Gallos 2021, que hoy nos viene a compartir un poco de su talento. Sí, sin más nada que decir, Kenyon, te escuchamos. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nick? Muy agradecido por invitarme al programa de Altavoces Beligerantes. La verdad que estuvo muy interesante todo el discurso que han estado dando acerca de la ciudad de Quito y Guayaquil, dos ciudades principales para el Ecuador. Yo también voy a ver si puedo contarles un poco acerca de ello a través del lenguaje del RAP, por supuesto. Vamos a ver qué sale. Quiere que empiece, pues ya empiezo a rapear. Le cuento la historia de Quito al ritmo del boom bap. Yeah, al ritmo del boom bap. Primero tranqui, empezamos por los 90. Quito surgió, es la city que representa, y todo gracias al desarrollo industrial que impulsó un modelo de ciudad ejemplar, claro que sí. Después surge el ferrocarril, hace posible la conexión Quito-Guayaquil. Con esto llega incluso la industria fabril. El tren se desplaza como un alfil y así crece mi ciudad capital. 593 suena por todo el lugar. Quito conjetura ya un polo principal. Guayaquil del boom, economía empieza a retumbar. Ya es el momento. Se escucha este boom balas detrás de mi cuaderno. Solo describo este Quito moderno, no es círculo cerrado. La capital sigue creciendo. Yeah, así crece la city. Así crece la city. Esa es la historia de Quito rapeada al ritmo del boom bap. Del boom bap killer. Del boom bap killer. Ahora cambio de perspectiva, cruzo de norte a sur, como Quito en onda expansiva. Pues la calle es que represento, dejo grafos en cada rincón del pavimento, vacilo hasta el centro histórico. Esto me emociona, es como algo insólito, porque tampoco estoy solito. La Virgen del Padre en yo nos cuida a todos, bro. Ey, así revoluciona la city. O como el lindo Guayaquil, que a pesar de cada crisis siempre se levanta para sobresalir. Y antes de partir quiero agradecer Altavoces Beligerantes, haciendo siempre programas que retumban en el under. Bueno, vamos a seguir con más. Nick, cuéntanos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? Bueno, después de la intervención de Kenyon, qué genial escuchar a Kenyon, el artista del momento. Y bueno, aquí tenemos otra cuestión que nos plantea Otto Sonnenholzner. Y vamos con nuestra siguiente panelista. La pregunta es, ¿el comercio informal tuvo lugar en la modernización del siglo XX? Hola Nick, ¿qué tal? Buenas tardes y a todos a quienes nos escuchan. Soy Lisbeth Rodríguez y bueno, respondiendo a tu pregunta, es importante hablar sobre el desarrollo de la economía informal y sobre todo del gran impacto permanente que este ha generado. Ahora, para hablar del comercio informal, se debe tratar de la economía informal y entender cómo ésta se maneja, ya que es un problema socioeconómico estructural dentro de la economía y de los sectores más vulnerables, por supuesto. Bueno, pues ciertas personas buscan insertarse en el mundo laboral con un trabajo estable, un ingreso fijo y poder satisfacer sus necesidades principales. Sin embargo, la demanda no es igual a la oferta, debido a que existe un bajo nivel de organización, poca división del trabajo, escaso capital,
con una mano de obra y tecnología poco calificada, que impiden pues generar más empleos. Por otra parte, tenemos que algunas empresas ofrecen salarios bajos y sobre todo por las diversas condiciones sociales que provocan gran desigualdad y pobreza. Ahora, por más que el proceso de modernización haya traído gran desarrollo y etcétera, ha sido incapaz, por otra parte, de crear puestos de trabajo estable y adecuadamente remunerados, porque es más difícil y sobre todo de dotar a las ciudades de las condiciones más adecuadas para una reproducción de su fuerza de trabajo y sobre todo a situaciones cambiantes que golpean su economía. Es decir, a medida que la economía de un país crece, no siempre existen condiciones laborables equitativas que puedan solventar a toda una población, ya que no todos tienen el acceso de estar dentro de una empresa o en algún tipo de trabajo más estable, sino que muchos trabajadores vienen del sector agricultor, del petrolero, de construcción, por supuesto, de transporte, de comercio y entre otros. Y a medida que aumenta también, por otro lado, la privatización, la flexibilización laboral, la precarización, que son productos del modelo neoliberal y de la globalización, y que claramente ahorita estamos dentro de un gobierno neoliberal, por supuesto. El desarrollo del capitalismo en estas ciudades, Quito y Guayaquil, manifiesta su carácter concentrador y por otro lado excluyente también, ya que nos habla de la segregación socioeconómica y esta se ve reflejada en una segregación socioterritorial que se expresa en la conformación de los barrios populares. Está caracterizado por una serie de indicadores que revelan sus carencias y los límites del Estado de cumplir con su papel de agente restribuidor, el papel aún más restringido como resultado de la crisis y de las políticas de ajuste neoliberal, como ya te lo había mencionado. Es decir, por más desarrolladas que estén dichas ciudades, pueden verse afectadas por varios componentes externos e internos. Un ejemplo de esto sería el crecimiento económico del país en el periodo de 1980 al 85. En este caso fue limitado por la escasez de divisas generada por la cantidad de recursos externos que se tuvieron que dedicar al pago de la deuda externa, por el deterioro del sector exportador y por la poca disponibilidad de nuevos créditos. Por lo tanto, trajo consigo claras expresiones de inequidad social y económica, en donde importantes masas de trabajadores se debatían entre la pobreza y la indigencia. Ahora, de cierta manera, el sector informal es un elemento fuerte y perdurable en la economía. El comercio informal es la actividad comercial de compra y venta de productos y servicios de diferentes gamas, porque mira, puede ser desde una prenda de vestir hasta un producto para consumir. Y mira, esto hace posible que se desarrollen desde personas que tienen un capital pequeño y tienen un puesto fijo en la calle o en alguna parte y de alguna manera fomentan el crecimiento económico, ya que sustentan a la población de menos recursos. Y hoy en estos tiempos vemos que se ha convertido en un gran medio de supervivencia más solvente. Muchas gracias, socióloga. Con esto vamos a terminar la participación de este grupo selecto. Estamos próximos a cerrar la encuesta. Nos quedan 20 segundos. Y recuerden responder la pregunta en Twitter con el hashtag El Primer Automóvil. Nick, ¿cómo vamos a ir con esa encuesta? Que el ganador se llevará un premio de $500 entregado por Confecciones Estefanía, la tela que sostiene tu vida. Si alguien está por hospedarse, le vamos a recordar la plataforma de Hotel Trivago, donde se encuentran los mejores hoteles al precio más económico. Muy bien, Anderson. Esta encuesta ha sido muy interesante. Ya tenemos la respuesta ganadora. Se trata del Kun Agüero, el usuario que respondió muy bien esta pregunta. Y de hecho lo acierta bastante, porque nos dice que el primer coche fue un Dion Button que llegó en 1901. Y luego de que los carruajes y coches se popularizaran en el siglo XIX, que es caracterizado como el inicio de la modernidad según el autor chileno Jorge Larraín,
A inicios del siglo XX llega a Quito el primer automóvil, cuyo dueño era Carlos Álvarez Gangotena. Era un auto marca Dream Button con capacidad para 4 personas y alcanzaba una velocidad de 20 kilómetros por hora. Fue traído desde Francia en buque hasta Babahoyo y fue ensamblado por Manuel Buccelli. Hubo dificultades en llevarlo a la capital por su clima frío. El segundo automóvil, curiosamente, también fue un John Button, mientras que el tercero era un Mercedes-Benz y su dueño era Archer Arman. Ya para 1970 habían sido matriculados más de 20.000 vehículos en la provincia de Guayas y cerca de 18.800 en Pichincha. Como dato curioso, después del surgimiento del automóvil, el 7 de marzo de 1906 llegaron luego de un viaje largo que duró 2 días, 2 vehículos de la agencia La Veloz. Habían partido desde Riobamba con destino a Quito, llegando a las 5 de la tarde, siendo necesaria antes una escala en Ambato. Así aparecieron nuevas compañías de transporte urbano, por ejemplo, la Imperial de Luis Fernando Bueno, la Reina de Mantilla Hermanos, el Recreo de Belisario Palacios, la Victoria de Adriano Cobos y la Nacional de Carlos Landázuri. El pasaje iba desde 1 sucre hasta 3 sucres. De a poco surgieron más agencias que conectaban a la capital, como los que servían la ruta Quito-Machachi y Quito-Ibarra. Buenas, soy Aaron Chávez y quería preguntar si será que Nick puede mandarme un saludo y contarme si con el aparecimiento de los vehículos se mejoraban las carreteras. Hola Aaron, te mandamos un saludo desde nuestro programa y claro que sí, en 1937 se proyectaba el mejoramiento de las vías troncales. Era una construcción de 2.000 kilómetros que serían divididos en 3 secciones. Primero, la red de la costa con una vía que debía atravesar toda la provincia de Manabí hacia Guayaquil para conectar con la Guayaquil-Babahoyo. La otra vía de Esmeraldas a Santo Domingo para buscar conectar con la Quito-Santo Domingo. Segundo, la red del sur, parte de la Panamericana, que mejoraría la Quito-Riobamba para pasar luego por Cuenca, Loja y Macará, conectado con la Cuenca Bolívar. Tercero, la red oriental, que iniciaría con la construcción de 3 caminos: Quito, Baeza, Napo, Ambato, Mera, Curacay y Cuenca Yaupi. En 1939 surge un programa exclusivamente para la construcción de vías automovilísticas. Este programa fue financiado por Eximban y de esta manera se destinaron 46 millones de sucres con una proyección a su realización en un periodo no mayor a 5 años. Y tenemos otra llamada. Está al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber por qué la gente ya no quiso el ferrocarril si Velasco Ibarra puso dinero para que siga funcionando. Por favor, ¿me pueden responder eso? Claro que sí. Exactamente, el ferrocarril fue desapareciendo poco a poco como medio de transporte. Curiosamente, Velasco Ibarra fue el último presidente que invirtió en él. La razón principal de esto es que habían varias compañías de buses y tranvías funcionando. La empresa de luz y fuerza eléctrica, que se fundó en 1904 en Guayaquil, en 1906 obtuvo permiso para operar un tranvía eléctrico y ordenó 10 carros eléctricos desde Bélgica. Así, inauguró el servicio de tranvías eléctricos de Guayaquil el 15 de enero de 1910. La primera ruta corría por las calles Chile y Eloy Alfaro hasta los talleres de la misma empresa, en el extremo sur de la ciudad. El 12 de febrero abrió otra línea eléctrica que corría hacia el norte por Rocafuerte hasta la Plaza Colón, luego hacia el sur por el Malecón. En la capital, la Quito Tramways Company comenzó la construcción de un sistema de tranvías eléctricos en 1911. Se inauguró una línea el 8 de octubre de 1914 desde la estación del ferrocarril hasta el centro de la ciudad. Esta empresa operó los mismos 8 tranvías en las mismas 2 rutas durante 34 años, desde la estación de Chimbacalle hasta el cementerio de San Diego y desde Chimbacalle hasta la avenida Colón. Luego, en 1921, una empresa local, la Compañía Nacional de Tranvías, construyó una línea de tranvías desde la avenida Colón hacia el norte, hasta la aldea de Cotocollao. Debido a que la Quito Tramways Company tenía los derechos de la tracción eléctrica, la Compañía Nacional de Tranvías usó motores a gasolina. Alrededor del 1926, los inversionistas ecuatorianos organizaron la Compañía Nacional de Tranvías y adquirieron la Quito Tramways Company. Interesante lo que ha cambiado la capital y Guayaquil.
A continuación, nos cuentan que tenemos una llamada más acerca de cómo fue el turismo en esta época, a propósito del ferrocarril. Adelante, por favor. Eso es muy interesante, porque a través del tiempo el Ecuador ha pasado por diversas transformaciones en el hábitus tiende a cambiar y adaptarse ante las diferentes factores y elementos, con el tiempo, la llegada de migrantes a Ecuador, el cambio de monedas, etc. Por ende, su turismo también ha tenido que cambiar dependiendo de las circunstancias sociales, y estas circunstancias son las que representan la realidad ecuatoriana en su modernidad. No obstante, existen factores que salen de estos elementos y mantienen su desarrollo turístico como representación de la historia ecuatoriana. Y es algo muy importante para todo el público que nos escucha, porque Quito es el núcleo turístico, su núcleo turístico es llamado el Centro Histórico, un centro con variedad de historia, investigaciones, indagaciones, y como principal elemento conservar esa, como le llamamos, historia de Quito, su infraestructura antigua. La complejidad de este centro o de los centros históricos se debe mayoritariamente al amalgamiento de hechos urbanos, arquitectónicos que paulatinamente fueron conformando un sistema físico, económico y social heterogéneo. Por ende, vamos a entender estos centros históricos como sistemas complejos, donde la relación entre los elementos que la conforman requiere un análisis integral. Sí, así podemos comprender su funcionamiento. Por eso la importancia de la conservación de Quito en esta forma turística histórica. Pero aquí no solo se van a integrar personas afuera extranjeras, sino también investigadores que van a querer emprender su conocimiento al antiguo sistema, a la antigua estructura. También la acumulación de acervo histórico en Quito evidencia la trama urbana, el paisaje, el conjunto edilicio, la sociedad, donde se fueron construyendo bienes y valores culturales que terminan por conformar un conjunto donde la naturaleza y el ser humano interactúan para crear una obra única y trascendente. Esto a partir de la visión técnica en el campo patrimonial. Quito se conforma parte de la lista del patrimonio mundial y justifica su ambiente topográfico como construcciones religiosas, edificios civiles de artes plásticas, forma algo armónico. Y esto lo dice la UNESCO, donde justifica que Quito transformaría el nuevo turismo mundial, distinguiéndose de no solo la tecnología, sino mantener lo histórico. Aunque Quito se divide en dos partes, la parte tecnológica y la parte que conserva la historia, es un fenómeno que se da poco, porque aquí utilizan el turismo comunitario en el Ecuador, donde se convierte en un campo estratégico del desarrollo social y económico-cultural para encarar éxitos, manteniendo con los indígenas toda la parte natural y explotándola de forma turística. Esto en cuanto a lo que puedo decir o lo poco o mucho que conozco del turismo. Bueno, pero nos vamos a conectar de nuevo en Twitter, así que ¿cómo vamos, Nick? Cuéntanos. Bien, en este momento nos pone una canción en Twitter. A propósito, hablamos de la capital. Se trata nada más y nada menos que la canción del Chuya Quiteño. Disfruten esta bellísima canción. William, ¿te has fijado en la arquitectura de Quito? A propósito de nuestro nuevo programa de hoy, segmento Charlando con la Sociedad, encontramos por llamada a través de Discord. Mucho gusto, William. Podemos iniciar esta exposición rápida sobre la modernidad, tema a tener en cuenta dentro de este desarrollo modernista en Quito, donde tiene que ver con la arquitectura, la ciudad, el entorno, a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, donde se transformó su modo de producción y transporte, dejando al pueblo bajo un dominio de carácter administrativo. El factor que creemos aquí es importante considerarlo, así que cuéntame, William, ¿qué más hay? Claro, permíteme tomar la palabra y muchas gracias por invitarme. En sí, la modernidad sería esta respuesta positiva de la vida civilizada a un hecho antes desconocido que la vida productiva reconoce en la práctica cuando percibe que la clave de la productividad del trabajo humano ha dejado de estar en el mejoramiento o uso inventivo de la tecnología heredada y ha pasado a centrarse en la invención de nuevas tecnologías. Eso es lo que Bolívar Echeverría nos muestra en su texto sobre la modernidad.
Interesante, interesante, William. ¿Y en tus investigaciones has encontrado esa vista del pasado de nuestro Quito moderno? En efecto, hay un libro muy interesante que explica de manera puntual esa vista. Si observamos a Quito, nuestra mirada recae en lo que viene siendo el centro y sus casas. Déjame te cuento algo muy interesante. Hay una variación tanto en la construcción como en ciertas características de las viviendas. Recuerda que muchos de estos cambios se producen por, y en su mayoría, arquitectos europeos, a un estilo basado en el neoclasicismo y después a un eclecticismo. Esto se produce tanto en sectores públicos y privados. Además, también permíteme contar que es muy curioso porque mi abuela materna, en una de sus anécdotas de persona mayor, me contaba en su tiempo libre y me decía que Quito, por lo general las casas eran pequeñas, con una sola planta. Un piso, lo máximo que podías ver, al menos por donde yo recuerde, y ella me decía, era que un máximo eran de 2 a 3 pisos. El primero siempre se usaba para talleres, instalar así, poner un negocio. El interior podías encontrar patios de 1 a 2. Tenían una apariencia enfocada en lo que viene siendo en molduras, en pinturas y murales. Estaban para representar la fuerza, por decirlo de esta forma, pero sobre todo la elegancia y sobre todo un estatus. Mira tú, y ese tipo de información solo saben nuestros antepasados. Esto es algo claro. Muchos son una fuente de información valiosa, siempre y cuando el tiempo no nos deje vulnerables en su pensar. Otra cosa que también encontré viene siendo los materiales en los materiales. En el libro Nueva Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora, el material más usado fue el adobe. En algunas casas se revestía de yeso o estuco y luego se la blanqueaba o se la pintaba de colores pasteles, celeste amarillo, verde rosado y otros más. Algo que también creemos que puede ser interesante sería saber cuáles fueron esos desarrollos tecnológicos en la época, ¿no crees tú, William? En efecto, los teléfonos, la luz eléctrica y tranvías obligaron a la instalación de redes y rieles que modificaron la fisonomía de las principales ciudades, y entre ellas fue el caso de la capital, que presenta una transformación muy interesante a inicios del siglo XX. Por parte de Francisco Andrea Martín, quien además va a efectuar el relleno de quebradas en ciertas partes de Quito, como fue en Jerusalén y en la Plaza de las Armas. Se cambió bastante el aspecto de la Plaza Grande, se abrieron calles y se formaron jardines, y se colocó el monumento que se diseñado por los hermanos Uribe. Estas transformaciones fueron importantes, no fueron tan decisivas, pero sí importantes. Excelente, excelente, muy interesante toda la conversación del día de hoy. Y a manera de cierre, desde tu perspectiva, William, ¿cómo concluirías tú la sesión? Creo que es interesante poder indicar estas ideas a la audiencia que constantemente busca saber cómo era ese Quito señorial. Me gustaría cerrar con aquellos lugares que consideramos emblemáticos, tales como la Loma Grande, como es el lugar que alberga una esencia de vida barrial, prosperando y manteniendo la hermandad vecinal. La Guaragua, como aquella ciudadela que alberga a sus artistas de antaño. Casas bañadas con el arte colonial. El Panecillo, aquel mirador natural que a ingenio de Agustín de Herrán Matorras en 1975 forjó en aluminio esa hermosa escultura, también conocida como la Xungo Loma. Y la mitad del mundo, en 1936, con la iniciativa de Luis Tufiño. ¿Y qué decir de ese Palacio de Cristal, construido en la presidencia de Eloy Alfaro? La Plaza de Toros, inaugurada un 5 de marzo de 1960, con la actuación de los toreros Luis Miguel Dominguín, Pepe Cáceres y Manolo Segura. Una plaza en la que recorre el sentimiento taurino, y que podemos decir de esas iglesias que nos hacen bailar el corazón y nos trasladan en sus caminos y en sus interiores a ese Quito soñado, por decirlo de esta forma. Y así observamos los detalles majestuosos de sus estructuras. Y qué mejor frase que como la de su canción, que somos el dueño de este precioso patrimonio nacional. Bueno, aquí terminamos la transmisión, muchas gracias, nos despedimos, hasta luego a todos nuestros ayudantes y oyentes, hasta la próxima.